Muy buenas noches, ingeniera Sandra Mendoza. Mi nombre es Michael Alvarado, el cual el día de hoy va a hablar sobre el tema de discapacidad, referente a la asignatura de enfoque de derechos y participación igualatoria. Bueno, para empezar vamos a hablar antes de empezar con el tema, empezaré con una frase. La inteligencia más el carácter es el objetivo de la verdadera educación, de Martin Luther. Como anteriormente les dije, el tema se va a tratar sobre la discapacidad. Y esta frase sería de gran importancia, ya que como lo dice, la inteligencia más el carácter es el objetivo de la verdadera educación. Entonces, todas las personas con discapacidad, con algún problema, abordemos la discapacidad, problemas económicos, crisis, en diferente ámbito, ¿verdad? Todas las personas cuando se ponen un objetivo y tienen el carácter y la inteligencia para conseguirlo, siempre van a lograrlo. Mientras que una persona que no tenga un objetivo claro y no sé, no siga un camino lleno de infraestructuras que cada día se vaya superando en sí, nunca va a llegar a cumplir sus metas. Entonces, para consiguiente, empezamos ya a hablar sobre el tema de discapacidad. Bueno, como primer interrogante tenemos la siguiente pregunta, que dice, ¿qué entiende usted sobre los derechos de las personas con discapacidad? Entonces, primeramente hablemos, ¿qué son las personas con discapacidad? Las personas de discapacidad son todas aquellas personas que tienen un déficit intelectual, motriz, mentales, intelectuales o sensoriales, estas enfermedades las tienen durante todo el transcurso de sus vidas, que presentan barreras en sí para tener una participación plena y efectiva en la sociedad, ¿verdad? Entonces eso le podremos decir que es una discapacidad. Entonces, si hablamos de derechos de las personas con discapacidad, podemos decir que estas personas tienen los mismos derechos que una persona sin estas discapacidades. Tienen derechos a la educación, a la salud, a, a un hogar, tienen el derecho a la vida, tienen todos los derechos de una persona normal, ya que hay que tener en cuenta una cosa, que una discapacidad no implica una incapacidad. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Que las discapacidades un, no es un justificativo para no tener un objetivo o una meta, sino que la discapacidad sí va a ser más difícil para estas personas alcanzar algo, pero no es imposible, ya que las personas con discapacidad tienen un poquito más de apoyo del gobierno, o actualmente ya hay esto en lo que es Ecuador, y en la educación ya se ha visto un gran cambio en lo que es en las personas con discapacidad. Entonces podemos decir que las personas de discapacidad ya no tienen por qué decir yo no puedo hacer esto porque me falla, no sé, no tengo un brazo o en discapacidades motrices o no veo, ¿ya? Siempre va a haber ya no va a haber este justificativo, o de las personas que hacen ese justificativo, siempre podrán tener una persona a su lado que digan, pero sí puedes hacerlo. Entonces, una discapacidad no es una incapacidad, ya que todas las personas somos iguales ante la ley y ante todo, somos iguales. Entonces, concluido esta pregunta, tenemos la siguiente, que dice, ¿cree usted que se velan y respetan los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador? Ya. Hablando de lo que anteriormente decimos, que las personas actualmente ya en Ecuador se ve un gran cambio principalmente en la educación, ya que ellas han dado el primer paso, ya que las personas con discapacidad ya se van incluyendo más en lo que es el ámbito educativo. Y si es en el ámbito educativo, ya vamos a ver personas que ya estén laborando como empleados, funcionarios, ya estén en un cargo empresarial o en una industria, en una industria. Entonces podemos decir que los derechos
ya se van respetando en el Ecuador, ya se están velando los derechos de estas personas con discapacidad. Se puede hablar sobre cuando una persona, por ejemplo, una persona cuando se quiere conseguir un auto, supongamos así, quiere conseguir un auto, este auto ya no le va a valer lo mismo que a una persona regular, sino que las personas con discapacidad ya tienen un descuento del 50% ya por tener esta discapacidad. Entonces podemos decir que las personas con discapacidad se están respetando y velando sus derechos como personas con discapacidad. Ya actualmente hay el sistema de inclusión el sistema de inclusión en la educación, donde ya podemos observar claramente que ya las personas con discapacidad ya no tienen ese justificativo que digan, tengo esta discapacidad y no puedo estudiar. Entonces, ya se ve este cambio rotundo en lo que serían en los derechos en el Ecuador hacia las personas con discapacidad.